Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y nosotros estamos estudiando una serie sobre los últimos días. Nosotros hemos estudiado ya sobre la apostasía, un tiempo en que muchos apartan de la fe. Bueno, este es el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Y tengo yo 7 sermones en esta serie de los últimos días. Número 1, hemos hablado de esto. Número 2, hablé del rapto. Hablando de cuándo vendrá el Señor para quitar fuera o arrebatar los cristianos. En el parte 3 hemos hablado de la tribulación. El periodo de tiempo de 7 años. En que el anticristo va a gobernar. Entonces en el número 4, el parte 4, hemos hablado del anticristo. Y hoy nos toca hablar de Armagedón. Y yo quiero hablar de Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Pues hoy en día cuando uno dice Armagedón, algunos piensan de la película que se llama Armagedón, con Bruce Willis, ¿verdad? Qué tremendo que Hollywood quiere robar una palabra de la Biblia y mal aplicarla, ¿verdad? Hablando de otra cosa. Pero muchos hoy en día, cuando uno dice Armagedón, ellos dicen, estás hablando de los últimos días. O estás hablando de un tiempo muy malo en el fin de todo. ¿Están correctos en decir esto? Pues más o menos sí, pero la Biblia es más específica cuando habla de Armagedón. Y nos enseña la Biblia que Armagedón, lo tiene escrito todavía en inglés, que Armagedón es 3 cosas. ¿Qué son las 3 cosas? Vamos a ver de la Biblia, qué dice la Biblia de Armagedón. Y quiero explicar bien lo que va a pasar en este tiempo. Y me gusta mucho yo hablar de Armagedón. Porque esto es cuando Cristo vendrá en su gloria para recibir su reino. Y Él va a gobernar por 1000 años. Y Él merece gobernar porque Él murió por nuestros pecados. Entonces te digo que me gusta bastante hablar de esta cosa. Una cosa que va a pasar al fin de la tribulación. Empezamos pues en Revelación o Apocalipsis. Algunos dicen Revelación, pero aquí adelante yo solo voy a decir Revelación, porque el versículo 1 dice Revelación de Jesucristo. Es entonces el libro de Revelación. Revelación 16:16 nos enseña. Y los congregó en un lugar que se llama en hebraico Armagedón. Entonces, Armagedón es un lugar específico. Es un lugar específico. Aquí tengo una mapa, ¿verdad? Y aquí tengo, Revelación 16:16. Aquí tengo Jerusalén. Esta es la tierra de Israel. Poco al norte de Jerusalén es lo que se llama el Valle de Megiddo. Megiddo es como un monte, ¿verdad? Y ahí está un gran valle bajo de Megiddo. Algunos llaman la valle de Jezreel. Armagedón en realidad es 2 palabras en hebreo. Har significa monte o ¿cómo es otra palabra? Cerro, ¿verdad? Y Megiddo es de Megiddo. Entonces, cuando la Biblia habla de Armagedón, está hablando de la antiguísima ciudad de Megiddo, que es en un monte pequeñito, como un cerro aquí, y allí está alrededor la valle de Megiddo, o la valle de Jezreel. Entonces, Armagedón es un lugar específico, es un valle grande bajo de este cumbre, este cerro, este monte. Tú puedes ir ahora mismo y visitar el lugar de Megiddo y la valle que está allí. Si no me equivoco, estudiando la historia, recuerdo que Napoleón visitó a este valle. Y cuando él estaba ahí, él dijo, qué gran lugar. Es un valle grande, dijo. Es un buen lugar para pelear en una batalla. Está mucho lugar para 2 ejércitos. Para que pelean. Bueno, en realidad pasó ahí muchas guerras. Si uno puede leer la Biblia, puede ver que menciona Megiddo. Y este valle había muchos
muchas batallas entre diferentes naciones en la historia. Me gustaría ir yo con una máquina que puede buscar el metal. Me gustaría buscar espadas y otras cosas, porque imagino que hay muchos cuchillos y todavía ahí enterrados por las batallas que han sido pasado ahí. Entonces es un lugar literal, es un valle bajo de un cumbre, ¿cómo se llama? Monte, donde es un lugar literal. Segundamente, Revelación 16:14 dice así, Revelación 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen milagros para ir a los reyes de la tierra y todo el mundo, para congregarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. ¿De cuál batalla está hablando? La batalla de Armagedón. Armagedón entonces es un lugar y también habla de una batalla. Y será una batalla en el futuro, según el libro de Revelación, en que va a pelear Dios contra el anticristo. Cristo Jesús descenderá del cielo a la batalla, la gran batalla de Armagedón. Aún más, en el mismo versículo menciona que Armagedón es un grande día. Lo voy a poner aquí, un gran día. Mismo versículo. También Armagedón, cuando la Biblia habla de Armagedón, habla de un día grande, un día bonito. ¿Por qué es un día bueno? Porque es el día que vendrá el Señor Jesucristo del cielo para vencer contra sus enemigos y sentarse en su trono. Empieza su reino en el milenio, en la tierra. Entonces, leyendo la Biblia, miramos y podemos dar la significación, o podemos entender lo que es Armagedón. Es un lugar literal que tú puedes visitar hoy en día, ver la valle y todo que está ahí. Es un local donde Dios va a batallar y será una gran batalla. Y en este mismo día será un día grande, porque ¿quién gana la batalla? Jesucristo va a ganar. Cuando viene la batalla de Armagedón, Él es que va a vencer contra el anticristo. Tengo un libro en inglés que se llama Dispensational Truth, la verdad dispensacional. Es un buen libro que habla mucho de esto. Y leyendo de página 138, dice, el periodo de la tribulación termina con la gran batalla de Armagedón. Entonces termina el 7 años del anticristo, Armagedón. Es un tiempo en que los ejércitos del este y del oeste se reúnen, o se visitan, o se entran en Palestina, y ellos van a pelear con Dios en la valle de Megiddo. Y el anticristo va a traer su pueblo allí. Y dice aquí él que Cristo vendrá en un caballo blanco, con ojos de llamas de fuego. Y más. Todo esto vamos a leer de la Biblia. Pero quería leer lo que dice él aquí. Cuando vendrá el Señor, viene con venganza para destruir sus enemigos. Ahora, sabemos que no está hablando de la primera venida de Cristo, porque la primera vez que vino el Señor no tenía enojo, no tenía ira. Vino humilde y murió por los pecados. Y dijo, Padre, perdónelos. Pero la segunda vez, como vamos a ver, que viene el Señor, viene muy enojado para destruir. Algunos no entienden que en la Biblia hay dos venidas. Aquí tenemos la primera venida de Cristo. Otra palabra es advenimiento. Advenimiento de Cristo. La primera vez que vino el Señor. Vino como un cordero. Vino humilde y manso y murió en la cruz por nuestros pecados.
La segunda venida de Cristo es cuando venida de Cristo. Yo no voy a escribir advenimiento, pero tú puedes ponerlo si quieres. El segundo advenimiento de Cristo, o la segunda venida, viene aquí como un león. Cuando vino el Señor Jesucristo la primera vez, los judíos leyeron el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, como vamos a ver hoy, habló de las dos venidas. No entendieron ellos que cuando vendrá el Mesías, Él tenía que venir primero como esto. Porque hay 150 algo, si no me equivoco, profecías de la primera venida de Cristo. Pero hay mucho más profecías de Cristo de esto, cuando viene en su gloria. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo aquí, los fariseos, los israelitas estaban pensando, por fin viene el rey. Porque estamos sufriendo nosotros bajo la opresión de Roma. Necesitamos que el rey viene a ganar la batalla. Y ellos pensaron que Él va a venir como un caudillo. Aquí vino como un cordero, pensando Él va a venir también en la misma vez como un caudillo. Pero ¿sabes qué? No. Tenía que venir primero para morir. Y venir más adelante para gobernar. No pudieron entender esto. Entonces muchos judíos dijeron, bueno, Él no es el Mesías porque Él no vino con espada para destruir. Pero las profecías estaban en la Biblia, solo tenían que leer. Pero más querían ellos que el sacrificio por sus pecados. A ver si me entienden, ¿verdad? Cristo tenía que venir por dos cosas. Para morir como un cordero y después venir para gobernar y ganar la batalla como el caudillo. Un caudillo es como un general que pelea y gana. Y entonces Cristo vino como el Mesías, pero ellos mal entendieron el propósito que Él vino. Porque ellos no sabían, los judíos, que Él tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. Estaban esperando ellos y estaban equivocados porque no vieron que esto tenía que venir primero. A ver si me entiendes. Entonces, nosotros ahora que estamos aquí, casi al fin de la iglesia, leyendo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, claramente podemos ver, la primera vez vino Cristo para morir en la cruz, viene la segunda vez para gobernar en la tierra. Ya podemos ver claramente, pero imagínense cuando no existía el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento, estaban confundidos los judíos, pensando solo va a venir para gobernar. No entendieron que Él tenía que morir primero. A ver si me entiendes. Entonces, Armagedón es el tiempo en que Cristo viene en su ira para destruir sus enemigos. ¿Cómo es la palabra? Es una palabra que siempre me olvido. Lagar, sí. Viene en su lagar para pisar a sus enemigos como uno está pisando a las uvas. Y voy a leerte 3 diferentes pasajes en el libro de Revelación o Apocalipsis que habla de esta batalla de Cristo cuando viene para pelear y vencer contra Satanás y sus ejércitos. Empezamos en Revelación 16:12. Revelación 16:12. Y de allí hasta 16. Leímos. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. El río de Eufrates es más o menos aquí. Y he leído en un año atrás que parte ya está seco. No todo, pero está secando el río Eufrates. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ya estamos en los últimos días? Pues claro que sí. Ya está, como dice la palabra de Dios, secándose aquel río. No está seco todo, pero un parte. Pero la Biblia dice que todo tiene que ser secado para que entren los enemigos de Dios, el ejército del anticristo, a este valle donde Cristo va a venir para pelear y vencer contra ellos.
Aún más dice aquí, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen milagros y para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia habla de demonios, espíritus falsos. Hemos visto cuando hemos hablado del anticristo que ya antes del rapto está trabajando ya el espíritu del anticristo y el propósito es gobernar todo del mundo en un solo gobierno. Esto se llama la nueva orden mundial. Y la ONU existe hoy en día, la Organización de Naciones Unidas. Entonces lo que Satanás está haciendo por sus demonios es uniendo todas las naciones del mundo. ¿Con qué propósito? Para que él pueda gobernar, el anticristo, Satanás, sobre todo. Y cuando él tiene todas las naciones unidas, él va a tomar un gran ejército y ir aquí para pelear. Y eso es cuando Cristo va a vencer contra el anticristo y contra las naciones. Dios permite a esto, pero con el propósito vencer contra todos, porque todo el mundo está en contra de él. Recuérdase, muy atrás en la Biblia tenemos el Torre de Babel. ¿Qué pasó ahí? Todas las naciones unieron diciendo vamos a botar fuera a Dios y construir algo hasta el cielo. Cuando las naciones se unen, ¿qué hacen? Botan fuera a Dios. Hemos leído y estudiado, cuando todo el mundo está bajo la ONU, es cuando el anticristo viene y durante la tribulación el anticristo va a levantarse y decir, yo soy el Dios de todo el mundo. Gran blasfemia contra Dios. Pero así será el propósito del anticristo. Aún más leímos Revelación 16:15. Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no anda desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebraico Armagedón. Ahora vamos a ver otro pasaje que habla de este tiempo. Revelación 19. Revelación 19:11 y adelante. Hablando de este día, gran día, esta batalla que pasa en este lugar, Megiddo. Dice aquí en Revelación 19:11, hablando de este tiempo. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido en una ropa teñida de sangre. Y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos en lino finísimo, blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Contra quién es el Señor Jesucristo? Las naciones. ¿Por qué? Las naciones están en contra de él. Y dice, y él las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura, en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene el Señor Jesucristo en su furor, en su ira. Enojado será. ¿Por qué? Porque el anticristo dice que él es Dios, pero no es. Y todo el mundo está engañado, sirviendo a Satanás como si fuera Dios en vez de Dios mismo. Entonces Dios está muy enojado y viene a matar sus enemigos con una espada que sale de su boca y dice que él va a manchar su vestidura con la sangre de sus enemigos.
Y según otro pasaje, será mucha sangre. Vamos a Revelación 14. Revelación 14, 14 hasta 20. Mire lo que dice. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno es sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salido del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ok, oiga bien. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. 20. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, no me gusta montar a caballo. He ido varias veces, pero yo lo hallo que son muy enojosos los caballos a veces. Quieren dañarte, y a veces quieren morder y cosas así. Entonces, sí he montado a caballo a veces, pero mejor que no. Pero si monto a caballo, hago así para tocar los frenos del caballo. Entonces los frenos están casi aquí, a esta parte. Entonces imagínense, cuando Cristo viene y mata a sus enemigos, la Biblia dice que la sangre es hasta aquí, hasta atrás se llama la nuca, ¿cómo se llama? Cuello, hasta el cuello. Casi dije pescuecillo, ¿verdad? Hasta el cuello. Imagínense, después de la batalla del gran Dios, mata a sus enemigos hasta que su sangre es hasta aquí, hasta el cuello. Es bastante sangre, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho más. Y vamos a ver hoy en día muchos versículos que hablan de esta batalla. Una batalla horrible. Por esto es mejor estar en el lado de Dios y no en el lado del anticristo. Porque sabemos que el vencedor es Jesucristo, no el anticristo. ¿Habla el Nuevo Testamento más de Armagedón o solo se encuentra en Revelación? Pues para mí veo dos otros pasajes en el Nuevo Testamento que habla de Armagedón. Judas y versículos 14 y 15. Ahí leímos: de los cuales también profetizó Enoc, que fue el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con 10 millares de sus santos, a hacer juicio contra todos y a vencer a todos los impíos, de entre ellos de todas sus obras de impiedad que han cometido impíamente, y de todas las palabras duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Dos cosas: vendrá el Señor matar los impíos, pero también dice viene con sus santos. Pues ¿quiénes son sus santos? Con sus santos. Los santos son nosotros, que fuimos salvos, que salimos en el rapto. Nosotros vamos a ir al cielo, y según la palabra de Dios, todos los cristianos que están en el cielo, que salieron al rapto, van a regresar con Cristo en la batalla de Armagedón. Imagínense regresar con Cristo. Imagínense que nosotros mismos que somos salvos vamos a estar en aquel día, en aquella batalla. Te voy a mostrar otros versículos más adelante de esto, porque es muy interesante. Pero vamos primero al otro pasaje en el Nuevo Testamento que habla de Armagedón. Segundo de Tesalonicenses 2:8. Segundo de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces será revelado aquel inicuo,
al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues esto hemos leído en Revelación. El Señor viene con la espada de su boca para destruir a todos sus enemigos. Y Él va a venir a destruir con el resplandor de su venida. Entonces Cristo viene a matar al anticristo, el inicuo. Entonces esto es otro pasaje. ¿Y qué más? Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los en el lado del anticristo, que están en su lado, no son salvos. No fueron al rapto, quedaban aquí porque no querían la verdad, la salvación por el evangelio. ¿Qué pasó a ellos? Versículo 10. 11. Por tanto, pues, enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira. Los que no van al rapto y quedan aquí van a estar engañados por el anticristo, creyendo en una mentira. ¿Qué es la mentira? Pensando que el anticristo es Dios. Y que ellos van a servir a Dios, pero ¿qué? Están perdidos y no pueden ser salvos. Versículo 12 dice que son condenados. Si tú eres cristiano, tú eres salvo y vas al rapto, vas a regresar con Cristo a pelear contra el anticristo. Pero si no eres cristiano y no vas al rapto, pobrecito. Va a venir el anticristo diciendo todos tienen que tomar la marca. ¿Y qué dice la Biblia? En otro pasaje en Revelación, si uno toma la marca de la bestia y vendrá el Señor, ellos serán echados directamente al infierno cuando viene el Señor Jesucristo. Mejor ser salvo ahora para no pasar por este tiempo. ¿Y qué tal si uno está vivo con la marca cuando viene el Señor? Bueno, una cosa es que estuve pensando yo, Jesucristo dijo, si tu mano derecha te ofende, córtela. Es mejor entrar en la vida cojo, ¿verdad?, que ir al infierno. Está diciendo quizás que cuando viene Cristo al Armagedón y uno mira a Cristo viniendo y Él tiene la marca de la bestia, es mejor que corte la mano para quitar la marca. Y así va a entrar en el milenio. Bueno, esto es que pienso yo. Otros me dicen, yo no creo esto. Bueno, porque dijo el Señor entonces. Tenía que decir por una razón. Porque no hay otro mandamiento en la Biblia, cortar la mano derecha. ¿Y por qué? Porque te ofende, dice, te escandaliza. Bueno, si uno fija que Él está en este tiempo y este es el Dios verdadero, wow, córtalo rápido. Imagino que en el milenio serán muchos cojos porque cortaron su mano en vez de ir al infierno. Es posible. Entonces vamos ahora a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de Armagedón. Hay muchos profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Armagedón. Pues claro que sí, bastantes. Vamos primero a Isaías capítulo 13 y quiero mostrarte muchos versículos del Antiguo Testamento que hablan de esta venida, la segunda venida o el segundo advenimiento de Cristo. Porque sí hay profecías de Armagedón en que Cristo vendrá, que podemos ver en el Antiguo Testamento. Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto se enervarán todos los manos y desleeráse todo corazón del hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Cuando viene Cristo con la espada de su boca, quemando a sus enemigos, mirando a ellos como llamas, muriendo bajo el llago de fuego. Versículo 10, y aquí el día del Señor viene crudo y de sana y de ardor de ira para tornar la tierra en soledad
y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no derramarán su lumbre, el sol se oscurecerá en naciendo y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Ve? Este es un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de Armagedón. Armagedón en la Biblia se llama el día del Señor. Ahora yo sé, algunas Biblias dicen Jehová, pero la King James la tiene día del Señor. El rapto se llama el día de Cristo. No debes confundir los dos. Algunas Biblias confunden y cambian. Pero no, el rapto se llama el día de Cristo, porque es el día en que Cristo recibe su esposa. Y el día del Señor es el día de Jesucristo regresa para tomar control y empezar su reino. Esto se llama el día del Señor. Entonces cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, donde dice el día del Señor, sabemos que esto es hablando de segunda venida, o hablando de Armagedón. Otro pasaje, Isaías 34, versículo 1 al 3, y 6 y 8. Isaías 34, 1 dice: gentes, allegaos a oír y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la hinche, el mundo y todo lo que él produce. Dios está diciendo a todos, hay que escuchar lo que digo. Porque el Señor está airado sobre todas las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas. Destruirálas y entregarálas a matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor. Y los montes se desleerán por la sangre de ellos. En aquel día, la sangre de los matados será hasta aquí. Y el hedor, es decir, que huelen muy feo, porque Cristo va a matar los enemigos. Versículo 6. Llena está de sangre la espada del Señor. Versículo 8. Porque el día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Seón. De venganza, dice. Un día en que regrese el Señor enojado. ¿Por qué? Porque Satanás ha engañado a todo el mundo para seguir a él en vez de Dios. Otro ejemplo, quiero dar muchos lugares donde habla de esto en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Es divertido leer el Antiguo Testamento y ver las profecías. Algunas profecías del Antiguo Testamento hablan de la primera venida. Otras profecías hablan del día del Señor, la segunda venida de Cristo. Jeremías, 46 días. Mas este día será al Señor Dios de los ejércitos día de venganza, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará a y se hartará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será Señor Dios de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Eufrates. Otra vez en Revelación habla de Eufrates. Y aquí está hablando de este día cerca de Eufrates, donde está Cristo viniendo y los enemigos que han cruzado ya antes. Qué interesante, ¿verdad? Uno de mis favoritos versículos es Isaías 63, que habla del día del Señor, o sea, Armagedón. Isaías 63, 1 al 6 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bostra con vestidos bermojos? Este hermoso en su vestida, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Pisando he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Píselos con mi ira y hoyélos con mi furor.
y su sangre salpicó mis vestidos, ensucié todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Y dice, y el año de mis redimidos es venido. Y miré y no había quien ayudar. Más y más, versículo 6. Y con mi ira hollé mis pueblos y embriaguélos de mi furor y derramé a tierra su fortaleza. Está hablando de la venida de Cristo. Hemos leído en Revelación que Él está manchada en la sangre de sus enemigos. Aquí otra vez, manchado en la sangre de sus enemigos. Otro versículo, Sofonías, lo cual es Sofonías en español, perdón. Sofonías 3:8. Aquí miramos el plan de Dios y lo que Él va a hacer. Algunos me han preguntado, hermano Roberto, no entiendo por qué Dios permite el anticristo gobernar. No entiendo por qué Dios permite el ONU ni la nueva orden mundial. ¿Por qué? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite esto? Es porque Dios tiene su plan. Oiga el plan de Dios. Sofonías 3:8. Dios nos da su plan. Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice el Señor, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes o las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque en el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Aquí usa la palabra enojo. Dios dice, mire, para que yo no gasto mucha energía, yo voy a permitir a Satanás tomar todo el mundo y ganar las naciones para él, para que él pueda unir todos en un solo lugar, acerca de Megiddo. Y cuando él lo tenía todo en un solo lugar, Dios dice, yo me levantaré y destruiré todos. Entonces, en vez de hacer todo el trabajo de buscar los malos y matarlos, Dios permite que todos estén en un solo lugar, y cuando ya están en la valle de Megiddo, Él va a destruir todos. Así es porque permite Dios a Satanás gobernar, para que todos los enemigos de Dios están en un solo lugar, y Dios puede destruir todos en una sola vez. ¿Me entiendes? Ahora, algunos preguntan, ¿y qué tal nosotros que somos salvos? ¿Qué va a pasar en este tiempo? Te dije un poco antes que vamos a estar con Jesús. Los que salimos al rapto, regresamos con Jesús en Armagedón. En Judas hemos leído, Judas dice que vendrá el Señor con sus santos. Otra vez vamos a Revelación 19:14. Quiero hablar un poco de nosotros, porque cuando viene el Señor Jesucristo, viene con sus ejércitos. Con su ejército. Y Revelación 19:14 dice, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Esto es nosotros cristianos, salgamos al rapto, regresarnos con Cristo a Armagedón, en cuerpos glorificados, Cristo sentado en un caballo blanco, y nosotros, la Biblia dice, en caballos blancos, siguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué tal? Vamos a Zacarías 14. Zacarías 14 habla un poco más de esto, una profecía antigua que sí menciona a nosotros, los redimidos que vienen con Cristo. Zacarías 14:1 hasta 6. Aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. El día del Señor. Este es el día del Señor, Armagedón. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres. A la mitad de la ciudad era en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas,
que está al frente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ok, oiga muy bien. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegarán hasta Hasal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y oiga muy bien, y con él todos los santos. Igual que dice Judas, vendrá con sus santos. Vendrá el día del Señor, lo que estamos leyendo, en que Dios va a destruir sus enemigos. Dice que Él va a venir con sus santos. ¿Quiénes son nosotros que somos salvos? Sus santos. Entonces, cuando viene la batalla de Armagedón, yo, un cristiano que fui arrebatado, regresaré con Cristo en un caballo blanco, en su ejército. Soy parte de su ejército. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Y más habla ahí del día del Señor. Bueno, vamos entonces a Joel. Y esta es una cosa bien interesante en el libro de Joel. Joel habla del ejército de Dios. Y habla de este tiempo de Armagedón. Y para mí, leyendo este pasaje, parece que menciona nosotros santos que vamos a venir con Cristo. Dice aquí en Joel 2:1: tocad trompeta en Seón y pregonad en mi santo monte, tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte nunca jamás fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Dice que será un pueblo grande y fuerte, que nunca jamás será, hasta muchas generaciones. Bueno, en el milenio hay muchas generaciones, pero un pueblo muy grande, ¿quiénes son? Quizás nosotros en los cuerpos glorificados regresando con Cristo. ¿Ve lo más que dice? Dice versículo 3, delante de él, Jesús, consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Entonces miramos, Cristo viene, Él es que la espada de la boca fuego sale, y Él tiene gente montando a caballo blanco con Él. Mire lo que dice. 5. Como estruyendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Un pueblo fuerte. ¿De quién habla? Los que vienen con Cristo. Dice 6, delante de él temerán los pueblos, pondránse mustíos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla. Y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. 8, ninguno apretará a su compañero, no, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. ¿Cómo? Si uno cae en su espada, pues muere. Pero este dice que uno puede ser así con una espada y no muere. Está hablando de nosotros cristianos que hemos salido al rapto, regresando con Cristo, y no podemos morir si estamos cayendo en la espada, porque nosotros tenemos un cuerpo glorificado, igual que Cristo. Me parece que sí. Dice 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se
estremecerán los cielos, el sol y la luna, y más y más. 11. Y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Está hablando de este y de su ejército que viene con él. No pueden morir, pues nosotros somos los santos que vamos a venir con él. Imagínense qué divertido será aquel día, regresando con él que va a vencer contra todo el mundo, y nosotros con espada y nadie nos puede matar. ¡Qué bendición! Gracias a Dios que estoy salvo. Aún más, versículo 16. Reunid el pueblo, santificar la reunión, juntar los viejos, congregar los niños y a los que maman. Salga de tu cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Ah? Pues la novia de Cristo es la iglesia. Este pasaje está hablando de nosotros, la iglesia, y cuando regresamos con Cristo. Dice que nosotros vamos a subir por las casas, versículo 9, y entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Qué divertido pensar en esto, regresando con Cristo, nosotros cristianos a Armagedón, en caballos blancos. Nosotros entramos en casas diciendo, ¡ha venido el Señor! ¡Woohoo! Qué un día temeroso, ¿verdad? Pero qué gran día, y día bonito. Entonces sabemos claramente, por medio de los versículos que hemos leído, que Dios va a ganar la batalla de Armagedón. Dios gana. Él es el vencedor. ¿Qué pasa después? Vamos a Revelación 19 para ver lo que pasa después. Y casi estoy a punto de terminar, solo algunos versículos más, pero te recomiendo leer el Antiguo Testamento buscando estas profecías, porque es divertido mirar los versículos en el Antiguo Testamento que son profecías que hablan de este día. Revelación 19, 17. Después de todos los pasajes que hablan de Cristo y cómo viene Él y está vestido en ropa teñida en sangre y todo, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezando el versículo 17, en capítulo 19, leímos: y vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, diciendo, no dice diciendo, yo dije diciendo, en el texto no dice diciendo, dice, venid y congregaos a la cena del gran Dios. ¿A quién está hablando? Todas las aves. Para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Entonces, hasta aquí el cuello, la sangre de los matados. Hierden, ¿cómo es la palabra? Herdor, es decir, que huelen muy feos. Y van a venir los águilas, van a venir las aves, los limpios mundos, los cutes, como dicen, a comer la carne de los muertos. Carne ya asada, ¿verdad? Por la llama. Y dice, versículo 19, vi la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos congregados para hacer guerra contra él que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército, nosotros salvos viniendo con él. Y la bestia fue presa con ella, el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia, a los que adoran su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Según la palabra de Dios, será una cena, ¿verdad?, en que los aves van a comer. Dios va a echar en el infierno la bestia, el falso profeta y el diablo, la trinidad satánica, mientras que los aves comen. Quiero que vas conmigo a Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 39, quiero leer esto. Hay muchos pasajes en el libro de Revelación que corresponden con pasajes en el Antiguo Testamento.
sabiendo que Dios es el autor de la Biblia, no solo el hombre. Dios usó a los hombres a escribir sus palabras. Ezequiel 39:17. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor, di a las aves, a todo volátil, o todo lo que puede volar, y a todo bestia del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis carne. Comeréis carne de fuertes y beberéis carne de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de toros, engordados todos en Basán. Y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre, de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Y os hartaréis sobre mi mesa de caballos y de caballeros fuertes y de todos hombres de guerra, dice el Señor Dios. Entonces, aquí está hablando de lo que hemos leído en Revelación. Vienen las aves a comer, y es el día del gran Dios, día del Señor. Interesante, muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la batalla de Armagedón. Versículo 28, oiga bien lo que dice en el mismo pasaje. Y sabrán que yo soy el Señor de su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes o gentiles, los juntarán sobre su tierra sin dejar más ahí ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado en mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Cuando está terminada la batalla, empieza la cena en que los aves van a comer a los muertos. Entrará el Señor en Jerusalén, va a sentarse en el trono, declarando que Él es el Dios mismo verdadero, y Él va a gobernar por 1000 años. Pero ¿con quién va a gobernar? Sobre su trono de Israel, y Él va a salvar al pueblo de Israel. Algunos hoy en día están diciendo, no, Dios ya está terminado con Israel, y Israel no importa, porque ya es un pueblo perdido, y nunca van a regresar. Pues no sé por qué dicen así, pero muchos hoy en día hablan así. Y ellos dicen que Dios terminó con Israel. Bueno, si Dios terminó con Israel, ¿por qué en 1948 empezó Israel de nuevo como una nación? Es porque Dios va a trabajar con Israel en la séptima semana, o 70ª semana de Daniel, lo cual es esta tribulación. Es un tiempo en que gobernará el anticristo, pero también es Dios trabajando otra vez con Israel. Y cuando Él gobierna por 1000 años, el pueblo de Israel será con Él gobernando. Oiga muy bien lo que dice Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales levantará a David un renuevo justo. Y un rey reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, que le llamaron el Señor justicia nuestra. Muchos hoy en día dicen, no, Israel no importa, ya terminó Dios con ellos, ya está trabajando con la iglesia. Algunos dicen que la iglesia es la Israel de hoy. La Biblia no enseña así. La Biblia enseña que la iglesia sale al rapto, regresa a Armagedón con Cristo, y que Cristo viene para salvar a Israel y gobernar sobre su pueblo Israel por 1000 años. Ezequiel 20. Casi estoy terminado, pero quiero que entiendas bien Ezequiel 20, porque hoy en día pienso que hay un video en YouTube que se llama Marchando a Seón. Y si tú miras este video, dice, ya terminó Dios con Israel por siempre. Pues la Biblia no enseña así. Ni Pablo habla así. Pablo nos dice que Dios va a trabajar con Israel cuando la iglesia está salido. Cuando sale la iglesia, otra vez viene la 70ª
semana de Daniel, y allí empieza Dios a trabajar con Israel otra vez para que Israel gobierna con Cristo en sus cuerpos naturales, mientras que la iglesia va a gobernar con Cristo en el milenio en sus cuerpos glorificados. Ezequiel 20:33. Vivo yo, dice el Señor Dios, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado tengo de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os juntaré en las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Aquí está el enojo derramado en Armagedón contra el anticristo y las naciones unidas malvadas. Y aquí viene Cristo con una sola nación, Israel. Algunos me preguntan, ¿van a entrar algunos gentiles? Es posible que algunos son salvos y no son de Israel, son gentiles. Pero no sé si son muchos, porque la mayoría del mundo toma la marca. Pero hay otros pasajes, vamos a hablar del milenio en la otra semana, ¿verdad? Y quizás mencionaré un poco de esto. Vamos a terminar con Jeremías 10:10. Espero que te edifiqué bastante. Espero que fue una bendición lo que he predicado. Me gusta bastante hablar de este tema porque es el tiempo en que mi Señor gana y empieza su reino, lo que Él merece, gracias a Dios. Y es bueno pensar que yo estaré allí con Él, peleando con Él y gobernando con Él. ¡Qué bendición! Estoy al lado que gana, amén. Estoy del equipo Jesús, no del equipo anticristo. Por esto es bueno pensar en cuál lado vas a estar. ¿Estás salvo? ¿Vas a salir al rapto? ¿O vas a quedar aquí bajo el anticristo? Jeremías 10:10 dice: Mas el Señor Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes o los gentiles no pueden sufrir su sana, o quizás su santidad. Entonces, saña, la palabra saña, disculpe, su saña. Aquí serán algunos gentiles, pienso yo, que van a entrar, pero muy pocos. Y como te dije, quizás tienen que cortar la mano si quieren vivir en este tiempo. Pero sabemos lo que enseña la palabra de Dios, que Cristo vendrá al fin de la tribulación, en la batalla de Armagedón, a un lugar específico, en un gran día, en que Él va a destruir a todos sus enemigos. Ahora, solamente una pregunta. ¿Eres salvo? ¿Has aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador? La Biblia nos enseña lo que es la salvación y cómo uno puede ser salvo hoy antes del rapto. Dice que es por fe en el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Si tú no eres salvo, por favor, busca su Biblia y leer 1 Corintios 15, 1-4. Porque el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo lo hizo por nuestros pecados. Ya pagó por tus pecados. ¿Por qué quieres ir al infierno y pagar por sus propios pecados cuando Cristo ya pagó por sus pecados? No entiendo. ¿Por qué no aceptas a Cristo? Para que estás en el equipo Cristo, no en el equipo anticristo. Para que puedas salir al rapto y regresar a Armagedón con Él y gobernar con Él. Porque si no eres salvo y viene el rapto y quedas aquí, será un tiempo muy feo. Y un tiempo en que Cristo va a venir y matar a todos con la marca. ¿Eres salvo? ¿Eres tú cristiano? Si no, ¿por qué no hoy vengas al Señor Jesucristo? Gracias por la oportunidad de hablar de esto con vosotros. La otra semana vamos a hablar de el milenio, lo que la Biblia habla de 1000 años de Cristo Jesús. Y el último, el número 7, el parte 7, voy a hablar de los 2 juicios. No tuve tiempo a hablar de esto, pero cuando sale al rapto, hay lo que la Biblia llama la tribunal de Cristo, en que Dios va a juzgar, pero no los pecados, porque los pecados ya están juzgados en la cruz. Lo que Dios hace en la tribunal de Cristo es ver si tú has servido al Señor y por su servicio puedes ganar un galardón.
coronas, piedras preciosas, cosas así. Al fin del milenio, la Biblia enseña que viene el juicio desde el trono blanco. Todos que están perdidos y mueran sin Cristo serán sacados del infierno, juzgados y después tirados o rechazados en el lago de fuego. Por esto es muy importante ser salvo, aceptar al Señor y no morir e ir al infierno. Pues gracias por la oportunidad otra vez de estar con vosotros. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo en el parte 6 de los últimos días, el milenio. Adiós.